la SUBE era ese. Claro, la SUBE te llega a vos el subsidio todos los meses y vos tenés la plata. Y de no hecho, te la maneja el dueño del bondi que la pone para otro lado, la manda afuera. De hecho, la SUBE tiene una triangulación que si vos efectuás más de 2 todos los meses y vos tenés la plata. Y de no hecho, te la maneja el dueño del bondi que la pone para otro lado, la manda afuera. De hecho, la SUBE tiene una triangulación que si vos efectuás más de 2 viajes en determinado monto, en determinado plazo de tiempo, el segundo te sale más barato y el tercero te sale más barato. Esto es justamente porque se entiende que las personas que lo hacen a cotidiano es porque se trasladan desde sus casas a sus trabajos en un segmento de horario que les permite pagar menos el boleto. Bueno, ahora vamos a ir con el tema porque obviamente el tema Israel es de purísima actualidad. Estamos todos muy pendientes de lo que está sucediendo ahí. Repito, 22 argentinos están en este momento rehenes de Hamás. Es el país fuera de Israel que más rehenes tiene. Esto habla también de, nos damos cuenta, más allá que todos lo sabíamos, pero nos damos cuenta del estrecho lazo que hay entre Israel y Argentina. Muy estrecho. De hecho, yo escuché un chico, no sé si no es el que vamos a entrevistar un rato, que bajó en Buenos Aires del avión de Loli y dijo, quiero volver a dar la vida por Israel, todo. Digo, es una pregunta que desde la semana pasada me estoy haciendo, la fortaleza que tiene esa raíz. Bueno, yo he escuchado un testimonio de una mujer argentina que contaba que hay muchos israelíes en diferentes lugares del mundo que están volviendo a su país justamente para hacer servicio, para por eso. ayudar. Pero es fuerte. Ahora vamos con ese tema. Pero está Gabriel Michi, que fue el primer periodista argentino en llegar allá. Digamos, todo periodista que salió de Argentina. No lo que le dieron un micrófono y dijeron que eran periodistas y no tenían ni credencial. Ahí está Gabriel Michi, que hoy... Gabriel, primero, buen lunes para vos también. ¿Cómo está la situación? Y me contaron que estuviste en un lugar que te tuviste que ir hace un ratito nada más, ¿no? Sí, no, la verdad estamos pasando algunos momentos complicados. Recién estábamos en la previa de esta nota, vinieron 2 miembros del ejército a decirnos que nos teníamos que ir de este lugar, que no podíamos estar acá, que es un lugar donde venimos la gente de la prensa porque se ha generado todo un movimiento de protesta fundamental con respecto a el reclamo para que se negocie el tema de los rehenes que están en manos del Hamás, ¿no? Y fíjense, esto es una pared del Ministerio de Defensa donde esta protesta se le ha puesto cara a cada una de las personas que están desaparecidas y que se supone están secuestradas por Hamás. Caras que, fíjense el detalle, la primera de ellas es una mujer argentina, mira. Ofelia Reutemann, 77 años. La primera que aparece aquí es esta mujer que está desaparecida. Y después hay chicos de 12 años, hay gente de todas las edades, de 54, de 81, de 52. Bueno, acá, fíjense, la cantidad de chicos que están desaparecidos es impresionante. Muchos de ellos fueron secuestrados de los kibutz, ¿no? Donde entraron estos grupos armados del Hamás, produciendo muchísimas muertes y también produciendo el secuestro de muchas de estas personas. Se habla de que serían 150 las personas que están en esta condición de desaparecidos y presuntamente secuestrados por parte de Hamás en la Franja de Gaza. Pero hay quienes dicen que pueden llegar a ser muchos más y ese es un dato que preocupa. En un punto hay que decir que muchos señalan que quizás el hecho de que los rehenes puedan estar allí secuestrados ha sido el elemento que hizo que Israel no invada todavía de manera terrestre. Ayer mismo nosotros en una ruta estuvimos transmitiendo vivo en el programa de Guillermo Favale durante 45 minutos viendo pasar una andanada de camiones con tanques hacia la Franja de Gaza. Estuvimos a 3 kilómetros de la Franja de Gaza y a 6 kilómetros de la ciudad de Gaza, donde se esconde la alta comandancia del Hamás, allí en los túneles subterráneos que recorren la ciudad y donde se supone que si están con vida estarían las personas secuestradas. Muchas son estas personas que vemos acá, estos rostros que lo único que te transmiten es hoy por hoy esta desazón de no saber dónde están. Esta protesta
comenzó, ayer entrevistábamos a quien empezó con toda esta protesta, empezó hace unos días, empezó siendo muy chiquita, en una especie de campamento justamente frente al Ministerio de Defensa, después fue creciendo y creciendo y creciendo para llegar a una marcha de miles de personas que hablan obviamente de tristeza, de dolor y que plantean también una crítica muy fuerte contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Es más, muchos piden la renuncia de Benjamín Netanyahu, no solamente ya por esta reforma judicial que en su momento implementó o quiso implementar en realidad para poner a la justicia bajo sus pies y en cierta medida zafar de las cuestiones judiciales que tiene por corrupción, sino también ahora con el tema de no haber visto lo que se venía, ¿no? Claro. Que no haber atendido lo que tiene que ver con esto que se terminó siendo uno de los peores hechos en la historia de Israel, ¿no? Un dato interesante. El ejército israelí dice son 199 los rehenes. Gabriel tiene una información, más o menos 150. No importa. Los argentinos son más o menos el 10%, de los rehenes. Sí, digo, para darle dimensión. O más. O más, sí, un poquito más, pero claro, digamos, exacto. es más, es un poquito más. Sí. Pero para darle dimensión. De hecho, de manera anecdótica, la primera foto que se cuelga es la de una argentina. Sí. Déjame aportar, porque justamente decíamos recién, Gabriel, estuvimos hablando con Cancillería y con Alberto Fernández, que está en Shanghái en este momento participando de una actividad diplomática muy importante allí en China. Y él ayer mantuvo un Zoom con varios familiares de las personas, algunos de ellos desaparecidos. Y él lo que me decía puntualmente es, están desaparecidos porque en realidad no tenemos novedades de su paradero. Pueden estar en condición de secuestrados, puede haber otra condición que desconocemos, pero evidentemente este es un punto a tener en cuenta. Y el otro es que hay que aclarar que no se trata solamente de ciudadanos argentinos, sino que son ciudadanos argentinos e israelíes. Claro, es decir, tienen la doble nacionalidad, no son turistas que estaban de paso, no. son gente que vivía allí, que estaba en los kibbutz y que tenía una vida en comunidad allí perfectamente normal hasta que ocurrió este episodio. Y eso de algún modo obliga a entrelazar la tarea. Me dijo que están trabajando efectivos, digamos, de Cancillería y de otras fuerzas de seguridad e inteligencia junto con la gente de Israel para tratar de encontrar alguna respuesta. ¿Pero con quién se negocia en este caso? Porque lo tiene jamás. No hay vías de negociación directa, Claro, no abiertas. hay. Sí las hay, en todo caso, las conversaciones son con países Con Egipto, por ejemplo. que sí conversan Claro, con Egipto Hamás, tiene relación. con las autoridades palestinas. Abre al final, Gabriel, abre al final, creo que lo abría hoy o mañana, abría la frontera Egipto, según tenía entendido, para dejar que se pueda ir la población de Gaza hacia ese lado. Era la información que yo llevo acá, no sé si vos tenés alguna por ahí. Sí, es así. Egipto, que se había ofrecido también como un país mediador en estas negociaciones entre, que hoy no existen, ¿no? Pero entre Israel y Hamás, ofreció o le pidió y le exigió en cierta medida a Israel que permita que haya un corredor humanitario hacia el sur. En la franja de Gaza termina en el sur, en Egipto, o sea, tiene límite con Egipto, y que se eviten los bombardeos le pidió Egipto mientras que se da ese corredor humanitario, ¿no? En el medio también Naciones Unidas pidió que se tenga en cuenta la situación humanitaria de la población de Gaza, que es realmente desesperante, en muchos casos sin agua, sin medicina y demás, pero este es un reclamo internacional. Y un dato importante que quería mostrarles es, ustedes saben, nosotros estamos ahora en un lugar estratégico, ¿no? Veíamos estas pancartas que tienen que ver con el reclamo por las personas desaparecidas que están justamente frente al Ministerio de Defensa. Detrás de este edificio, del edificio del Ministerio de Defensa, van a ver esa torre. Ese es parte del edificio del Comando General del Ejército. ¿Por qué lo marco con mucho ahínco? Es el principal edificio de seguridad del país. En estos momentos, en ese lugar, está reunido la cúpula mayor del ejército israelí con nada más y nada menos que Antony Blinken,
el secretario de Estado norteamericano, como si fuese parte del gabinete de seguridad, vendría a ser el canciller, digamos, claro, de Estados Unidos, está reunido en estos momentos en ese edificio justamente para dar también, para encontrar canales comunes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si bien le ha dicho, te mandamos todo el apoyo, mandamos los portaaviones y demás, dijo, no hagamos locura, no hagas locuras, ¿no? Y claro, trascendió en los últimos minutos que pasado mañana, escuchen este dato, pasado mañana estaría llegando aquí a Tel Aviv nada más y nada menos que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que viene a dar su apoyo al gobierno israelí, pero también suponemos a poner condiciones de cómo debería ser el avance sobre la Franja de Gaza para no dejar de desarrollar una matanza indiscriminada de población civil que por ahí no tiene nada que ver con el Hamas y que muchas veces es rehén del Hamas. Pero esto es información de último momento, en principio esto sería así. Y le decimos, este reclamo, fíjense las paradojas, ¿no? Tiene que ver con personas que no se sabe dónde están, frente a un edificio que es el Ministerio de Defensa, donde justamente está concentrado todo el poder militar hoy por hoy, y dicho sea de paso, muy cerca también de otras oficinas muy importantes, que son las de aquel edificio que vemos ahí, que son las oficinas en Tel Aviv de Benjamín Netanyahu, las oficinas del gobierno de Benjamín Netanyahu. Fíjense lo neurálgico que es este lugar, allí es donde se están tomando las decisiones de los próximos pasos que se van a tomar sobre la Franja de Gaza. A ver, la imagen que mostrás de las fotos de los desaparecidos, y los llamamos así porque no hay información, es tan fuerte para nosotros los argentinos porque nos retrotrae inmediatamente a las pancartas de las madres, las abuelas buscando a los desaparecidos. Era la única manera. Y más acá, vos que sos más pibe, al 11 de septiembre. ¿Te acordás? Cuando alrededor de lo que eran las Torres Gemelas, todo el alambrado que estaba alrededor estaba lleno también de fotos de desaparecidos. Quiero decir, y lo que acaba de decir Gabriel es interesante porque todo esto arranca con un reclamo. ¿Dónde está nuestra familia? Pero atrás hay otro reclamo, que es al primer ministro decirle, che, todo lo que hiciste, la verdad, acá es un desastre. Gabriel, de a poco las voces disidentes se van escuchando, ¿no? Ahí. Sí, es muy interesante lo que decís porque cada vez se suman más voces disidentes a Bibi, como le dicen aquí a Benjamín Netanyahu. Vas a ver que hay carteles que piden justamente que renuncie Netanyahu. Vos sabés que esta avenida se llama Kaplan, no esta avenida, ¿no? Que estamos, donde estamos ahora nosotros y donde está en estos momentos la protesta. Esta avenida fue la avenida donde se realizaron durante todos los meses anteriores las protestas contra Netanyahu por el tema judicial que tiene que ver con la justicia, ¿no? Tal es así que acá se generó lo que se llama la marea Kaplan o directamente la fuerza Kaplan. Este mismo lugar hoy es el escenario de la protesta de las personas que están reclamando por justicia. Digo, para que se vea la importancia de este lugar. Y un dato importante, vos mencionabas el tema de los desaparecidos y lo que nos refleja, lo que nos pasa a nosotros con el término desaparecidos, ¿no, Jorge? Sí. Vos sabés que al primero de los argentinos que nosotros entrevistamos desde nuestra llegada aquí a Israel, y les pido que si me vuelven a llamar porque se me cortó el retorno, el primero de los argentinos que entrevistamos, que era un hombre mayor que se llama Iskin Horn, él tiene desaparecido a sus dos hijos, ¿no? Que son adultos ya, uno tiene 45 y otro tiene 37 años. Y él decía, no quería hablar de que estaban secuestrados por Hamas, decía que estaban en condiciones de desaparecidos, pero que a él le hacía mucho ruido ese término por nuestra historia y por el respeto también a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, pero que no encontraba otra figura que no fuese la de los desaparecidos, ¿no? Bueno, esa misma frase, esa misma figura es la que nos dijo también Alex, el padre de este chico Ron, soldado que está detenido, que está también supuestamente fue secuestrado, no, supuestamente no, fue secuestrado por Hamas, porque de hecho está
el video donde se lo ve cómo se lo llevan, estaba haciendo el servicio militar él y fue atacado y se lo lleva Hamás, y él también nos hablaba de desaparecido. Y en una nota que acaban de verse recién al aire en el programa del Gallego, entrevistábamos a una mujer argentina que hace 35 años que vive acá y que tiene también secuestrada, desaparecida, a su hermana, a su cuñado y a sus 2 sobrinos que estaban en un kibutz cuando entró el grupo Hamás y se los llevó. Bueno, y también hablaba de este término, desaparecidos, ¿no? Algo que para nosotros es un término lacerante. Hasta el momento se habla de que hay 22 argentinos en condición de desaparecidos secuestrados por el Hamás. 22, un número impresionante si tienen en cuenta que en total se habla de 150 de todas las nacionalidades, ¿no? Gabriel, ¿me escuchás? ¿Ya tenés retorno? Ahora sí, ahora sí. Hasta acá con vos hablamos de la historia de los otros. La historia de los atacados, la historia de los atacantes. ¿Cómo estás viviendo vos? Porque ¿cómo vive un periodista que de golpe es trasplantado de Argentina a un lugar de guerra, que se encuentra con eso? ¿Cómo es? ¿Dónde parás? ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Cómo es la relación con los otros colegas? ¿Cuál es tu mirada? Porque hasta acá nadie te preguntó cómo estás vos. Y la verdad me interesa saber cómo estás vos. A ver, bueno, la verdad es que cubrir una guerra es un hecho, digamos, para cualquier periodista que hace temas internacionales, es un hecho importante y que en realidad nos genera una adrenalina especial. Yo cuando hay determinadas postales de esta guerra que son muy desgarradoras, como por ejemplo el escuchar el testimonio de las personas que están desesperadas tratando de saber qué les pasa. Y hay algunos momentos donde aún con 35 años de oficio se te parte el corazón de escuchar esas historias, ¿no? Me pasó mucho con los argentinos que están buscando a su familia. Después, obviamente, en algunos de los bombardeos que atravesamos sentimos un poco de miedo. Uno en particular que fue llegando a Ashkelon, una ciudad que es la más bombardeada en estos momentos en Israel, que nos agarró en el medio de la nada y no teníamos dónde refugiarnos y nos tuvimos que tirar del auto a un costado de la ruta y vimos cómo era el accionar de la famosa cúpula de hierro que salía a la caza los misiles israelíes a cazar los cohetes que salían de la franja de Gaza y explotaban arriba nuestro y veíamos caer los pedazos y no teníamos protección porque estábamos en el medio de la nada. Ese momento fue un momento difícil y de mucho temor. Y te diría que hace un ratito nomás venimos de atravesar otro de los momentos más duros de todos. Estuvimos en una base militar a unos 40 kilómetros de acá, donde están llevando casi todos los cuerpos de las personas asesinadas por Hamás, más que nada para su identidad, para ser identificados, porque muchos de ellos han sufrido tantas mutilaciones que es imposible identificarlos. Entonces están siendo sometidos a estudios de ADN y a tratar de rastrear eso. Muchos fueron quemados, muchos fueron decapitados, muchos fueron mutilados de las maneras más salvajes. Hubo un ensañamiento en particular, nos contaban, con mujeres. La verdad, una situación dramática. Y estuvimos en esa base militar con los colegas, algunos colegas de distintos lugares del mundo, y en un momento nos contaron este cuadro aberrante que encontraron allí, que incluso nos habló un coronel que es el jefe de toda la investigación, que decía que siendo soldado está preparado para cualquier cosa, pero que no podía contar, narrar, se quebraba llorando el coronel lo que había visto. Y en un momento nos llevaron, después de la conferencia de prensa, nos llevaron a un lugar donde había un container al lado del otro. Y en un momento abrieron los containers y nosotros estaríamos a 5 metros de donde estaban los containers, y adentro de los containers había un cúmulo de cadáveres, obviamente en bolsas, ¿no? Mortuorias, que son de personas que todavía no pudieron ser identificadas, pero eran, a ver, para que entiendan, eran container con container tras container,
decenas de cuerpos en cada uno de esos containers que se supone, bueno, estaban refrigerados, pero en un momento nos llamó la atención que cuando llegamos nos hicieron poner barbijos, cuando llegamos a estar frente de los containers, y en un ratito se empezó a sentir ese olor nauseabundo que equivale a muerte, ¿no? Vimos, creo que están viendo ustedes las imágenes. Eso te quería decir. Vimos la peor escena desde que llegamos acá. Sí, eso te quería decir y decidimos poner las imágenes, repito, porque si no uno tiene un concepto de guerra casi virtual, casi de jueguito de mesa, sí, ¿no? Bueno, acá lo estás viendo. Esto que estamos pasando lo están narrando en primera, por eso arranqué preguntándole por él, porque lo importante es también lo que le está pasando a él, desde las entrañas. Esto que estás viendo ahora, repetilo vos, Gabriel, no lo quiero repetir yo. Estos son los containers donde están los cuerpos. Los containers donde están los cuerpos de las personas que fueron atacadas por Hamás el pasado sábado en los kibbutz, en las calles, en las ciudades, y que muchos de ellos fueron descuartizados, fueron quemados vivos. Por ejemplo, ayer nos contaba esta argentina, que en realidad la nota salió hoy, que en el kibbutz donde secuestraron a su hermana hubo gente que murió calcinada porque como se escondieron en la habitación de seguridad, la habitación blindada, los terroristas decidieron prender los fuegos ahí adentro, ¿no? Y bueno, y muchas de esas personas están sin identificar. Y tuvimos la posibilidad después de hacer una nota exclusiva con el jefe, el coronel, que está a cargo de esta investigación forense, ¿no? Porque de eso se trata. Y yo le preguntaba específicamente si entre las personas que habían logrado identificar después de una tarea muy difícil de estudios genéticos, habían aparecido personas que figuraban entre la sospecha de estar desaparecidos, secuestrados, y me dijo que sí, que varios de los cuerpos que lograron identificar, que no habían logrado identificar en su momento por las condiciones en que habían quedado, bueno, fueron identificados entre los muertos. Y les decía, esos containers repletos de cadáveres es la prueba más categórica del horror que es una guerra. Una guerra que se llevó desde que comenzó esto a más de 3.000 personas, contando tanto del lado israelí como del lado palestino, que gente, la mayoría son civiles, muchos de ellos son compatriotas nuestros, y que a mí me importa marcar esto porque sé que hay un discurso que plantea como que Israel en cierta medida sojuzga a la población de la Franja de Gaza permanentemente con los ataques y que hay una diferencia de fuerza, lo cual es cierto, que hay una diferencia de fuerza abismal, y en cierta medida aparece como algún discurso hasta justificatorio de algunas cosas, que realmente me preocupa, porque les voy a contar una paradoja que hoy la toma también, yo lo vengo diciendo hace varios días, pero que hoy lo toma también un diario progresista como es el diario La Vanguardia de España, que es que la mayoría de las personas muertas en los kibbutz del sur de este país eran personas que vivían con una mirada progresista de la vida, que vivían en sociedades que eran prácticamente socialistas, como son esos kibbutz del sur, en comunidad, defendiendo los derechos de las minorías y defendiendo la posibilidad de un diálogo entre los pueblos, en contra de la militarización israelí y de los ataques permanentes contra la Franja de Gaza, contra las muertes de la población civil de la Franja de Gaza. Era gente que quería tender puentes, no quería muerte, y ellos fueron los asesinados por Hamás. La gran mayoría de ellos pertenecían a esa filosofía de vida. Digo, para que no se caigan estupideces reduccionistas y simplistas de pensar que meter la ideología en esto. Acá murió gente inocente que promulgaba o que intentaba un mundo mejor, con mayor convivencia, con mayor comunión y con puentes entre los pueblos, ¿no? Digo, porque me parece marcarlo esto, para no caer en reduccionismos estúpidos. Y está muy bien lo que decís, seguramente toda esa gente estaría protestando.
estaría protestando en este momento en la calle contra esta avanzada, contra esta guerra. Los mismos que fueron víctimas, por lo que vos decís, y es cierto lo que vos decís, estarían protestando, estarían en contra de todo esto. Exactamente. De hecho, te cuento algo, dale, Jorge. Dale. Una cortita. Dale. Muchas de las personas que fueron asesinadas de esta manera participaban del movimiento de protesta contra Benjamín Netanyahu y su radicalización hacia la extrema derecha. Muchos de los muertos de allí, de esos kibbutz, eran ellos que protagonizaban esas luchas. Te dejo descansar un rato, estás abrumado, es lógico, venís de un lugar terrible donde ver muy de cerca la muerte. Así que te voy a dejar descansar un ratito. Cualquier cosa vuelvo con vos. Te mando un abrazo y excelente laburo, Gaby. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos los compañeros. Ahí está. Recién pusiste, por otra vez la imagen de 2001. Del 2001. Del 11 de septiembre. Porque es impresionante, ¿no? A mí me lleva a los desaparecidos. Pero vos sos más pibe, más joven. Mirá esta foto. El de la izquierda es un hombre que está en donde estaban las Torres Gemelas. Lo mismo. Seguramente poniéndole la mano a su familiar, que nadie sabía dónde estaba en ese momento. Y mirá, la de la derecha es ahora, en este momento, en vivo, desde Tel Aviv. También un paredón lleno de fotos, lleno de angustia, lleno de dolor, pero lleno de esperanza. Ahí ven, pain, dolor. Es lo que... Miren, por eso digo, es fuerte, ¿no? Lamentablemente las historias se repiten. Es una cosa terrible, pero miren estas dos fotos. Ahora... Y tristemente, en esos cuerpos aún no reconocidos pueden estar muchos de los de la foto, hasta algunos argentinos también. Sí, claro, lamentablemente, digo, ¿no? Sí. Porque decía que estaban trabajando arduamente por identificarlos, haciéndoles examen de ADN, que ni siquiera están los rostros o no tienen documentos. O sea que hay cientos de personas aún no identificadas en ese lugar donde recién Gaby dijo. Sí, por eso la tremenda figura de desaparecido. Desaparecido es eso, aunque sí. hay muchas familias que han tenido información, ya sea por videos, ya sea por testimonios de sobrevivientes, de que sus familiares efectivamente fueron secuestrados, como el caso de Ron, este pibe argentino israelí de 19 años que también nos contaba Gaby, que su papá está desesperado porque no hay prueba de vida, pero sabe, porque la misma prueba la otorgaron los terroristas filmando el momento de su secuestro. Ahora, la pregunta es... ¿hasta cuándo jamás va a mantener a estas personas en calidad de secuestradas si es que todavía están vivas? Sí que están. Claro. Si es que las van a usar como prenda de negociación para evitar esta avanzada que parece inevitable por parte del Estado de Israel ahora, esta avanzada por tierra. Por el momento ya pasó más de una semana y nada se sabe de las personas que se llevó jamás. Su sola existencia, lo contaba recién Gabriel, su sola existencia hace suponer que es la razón por la cual Israel todavía no avanzó de manera masiva con tropas terrestres sobre el territorio de la Franja de Gaza. Así que evidentemente ya cumplen una tarea. Déjame ir con Ilan Kosarinski. Es uno de los primeros que volvieron a nuestro país en el vuelo. Primero en el Hércules y después en el vuelo de aerolíneas. Ilan, Jorge Rialtes.